Hola banda, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos a este nuevo episodio del podcast donde no teníamos nada mejor que hacer, así que decidimos quejarnos del fútbol mexicano. ¿Cómo estás, Luis, en esta pues fría tarde de aquí del domingo? Porque pues, la verdad, siempre que vamos a empezar o hace mucho calor o hace mucho frío, pero ahora parece que nos tocó un clima un poco más agradable. Pero ¿cómo estás el día de hoy, amigo? Y la verdad es que tenemos muchos temas bien interesantes para abordar en esta ocasión. Muy bien, compañero Emanuel. También un saludo a toda la gente que por ahí sí llegue a topar nuestros videos y pues decide escuchar por lo menos un rato a ver qué es lo que tenemos que decir, Ujú. algunas de nuestras quejas, ¿no? Y sí, como lo dices, hubo uno que otro tema en la semana al respecto, que como siempre generó polémica, pues aquí vamos a ver qué tanto sentido tiene realmente algunas declaraciones, algunos hechos y pues a ver qué hay que platicar. Exactamente, y vamos a iniciar con uno que la verdad me llamó bastante la atención, y es que en la semana le hacen una entrevista a la hora gobernador de Morelos. Wow, suena extraño comentar Muy eso, extraño. pero bueno, lo tenemos que decir. Ahora el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, le hacen la pregunta de que si Chicharito o Hugo Sánchez fueron mejores que él en selección mexicana. Es importante aclarar. Y él responde que no, que él fue mucho mejor que ellos, pero muchísimo mejor. Y esto pues generó muchísima polémica porque muchas personas decían, es que cómo es posible que alguien que no salió prácticamente de México y solamente tuvo un paso fugaz por España, se diga mejor que alguien que jugó en el Real Madrid, en el Manchester United, que fue pentapichichi, que llegó a final de Champions. Entonces, eso generó muchísima polémica, pero, es importante aclarar que solamente hablando de selección mexicana, en mi punto de vista, las palabras de Blanco probablemente sí tienen más sentido del que para muchas personas lo tienen, porque hablando solamente en selección, hay que recordar que Cuauhtémoc Blanco realmente hizo cosas magníficas en selección. De hecho, el único título internacional avalado por la FIFA fuera de su federación o confederación que ha tenido la selección mexicana, aparte de la sub-17 o de selecciones menores, pero a nivel selección mayor, la confederación es Cuauhtémoc Blanco fue el amo y figura de ese torneo, no solamente de México, sino en general. Entonces, creo que si hablamos solamente de selección mexicana, Cuauhtémoc Blanco tiene mucha razón para mí en las cosas que dice Luis. ¿Tú cómo lo ves? Sí, es una declaración que desde luego iba a generar algo de polémica, sobre todo si la malinterpretas, sobre todo si te vas simplemente con lo que son los nombres o solo te la tomas de forma superficial, ¿no? Ujú. Porque creo que si tomas en cuenta el hecho de que se está hablando únicamente de nivel selección, pues sí parece encontrar algo de sentido, sí parece encontrar algo de razón en las palabras de Cuauhtémoc Blanco, que, pues bueno, obviamente también seguramente alguien buscaba por ahí alguna nota, ¿no? Precisamente generar algo de esta polémica, pero pues efectivamente puedes notar que no se habla para nada de lo que fueron sus jugadores a nivel de clubes, donde sí, desde luego, lo hecho por Hugo Sánchez es para llevarse, o sea, para tener y llevarse y alcanza para todos, se lleva de corbata prácticamente a los otros dos. A todos en la Sí, historia de México, ¿no? pero desde luego a nivel selección sí que le faltó ese plus, digamos, o sea, cumplir de alguna forma esa tarea, ¿no? De llevar lo hecho a nivel de clubes, lo que hizo con el Real Madrid, ¿no? A lo largo de toda su carrera, el Pentapichichi, pues de hecho con selección no pudo destacar de la misma manera. O sea, eso Mm. es una realidad. De hecho, en Copas del Mundo únicamente pudo anotar un solo gol. O sea, fue poquito, ¿no? O sea, Ujú. pues bueno, comparándolo, por ejemplo, con Cuauhtémoc Blanco, que fue un protagonista de la obtención de la Copa Confederaciones, de que también fue protagonista en las Copas del Mundo en las que tuvo la oportunidad de participar, obviamente teniendo en cuenta incluso que no lo llevaron a la de Alemania, donde Ujú. también pudo haber dicho de alguna forma sumar otro poco más. También aquí fuera de cámara comentabas un dato importante, ¿no? Que aunque Javier Hernández es el máximo anotador de la selección, sí hay que hablar que en partidos oficiales, pues ahí aparece, el que aparece es Cuauhtémoc Blanco. Entonces, si no es tan raro, o sea, ya analizándolo bien, yéndote a los hechos y a los datos, pues sí te encuentras con que puede tener algo de razón lo expresado en esta ocasión por el gobernador del estado de Morelos. Suena bien raro decir Sí. eso, pero bueno, ya saben cómo es la política mexicana, ¿no? Pero sí, tiene para mí muchísima razón en esas palabras que dice y sobre todo algo bien importante que hay que comentar es acerca de la declaración que hace Cuauhtémoc
Y Luis, como te lo decía también fuera de cámaras, tan es así que Cuauhtémoc ha sido relevante que el único, y si no me equivoco y voy a ver, ahí sí me equivoco y la riego, en la edición pondré I'm sorry, me equivoqué, ahí pondré un cartelito que les puede estar apareciendo ahorita, pero de hecho creo que solamente México es, no sé si la única, pero de las únicas 3 selecciones que aparte de títulos, obviamente sin contar a los campeones del mundo, que aparte de títulos obtenidos en su confederación, ha obtenido un título internacional avalado por la FIFA, que fue la Copa Confederaciones allá del 99. Entonces, teniendo en cuenta que ese es el mejor logro que ha tenido México, aunque haya gente que sinceramente se escucha que hablan, se ve que hablan más desde el resentimiento que de realmente una objetividad, como es el caso de Faitelson, que ahorita lo vamos a tocar. Ese título, a pesar de que lo demeriten, el mejor jugador en esa edición fue Cuauhtémoc Blanco. No solamente de México, sino en general en esa edición. Y también Cuauhtémoc Blanco junto al buen Ronaldinho es el máximo goleador en la historia de la Copa Confederaciones. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, realmente digo, hombre, ¿qué otro jugador mexicano en selección mexicana tiene sus registros? Ninguno, honestamente. Entonces, creo que sí hay que darle su justo valor a lo hecho por Cuauhtémoc Blanco, que para muchos incluso es el mejor jugador en la historia del tricolor, que también yo comparto esa opinión. Y ahorita te voy a decir, Luis, que en mi punto de vista, como tú lo dices, si hubiera ido Blanco al Mundial de Alemania, donde por problemas con la Volpe ya no fue, sin duda yo creo que no habría, pero ni siquiera discusión en que si Cuauhtémoc Blanco fue o no el mejor jugador en la historia de la selección, porque muchos dicen, pero es que Guardado fue a 5 mundiales, pero es que Ochoa puede ir a 6 mundiales. Sí, pero si vas Sí. a tantos mundiales, pero no haces algo diferente y llegas al mismo lugar de siempre, como lo hizo Cuauhtémoc, pero la diferencia es que Cuauhtémoc logró algo importante con la selección, pues realmente pues creo que no es un argumento muy válido. O sea, no importa que estés tanto tiempo, sino lo hecho en el tiempo que estuviste. Sí, y sobre todo también no confundirnos con varios de los casos que hemos visto en los años recientes, donde se nos ha tratado de implantar la idea de que el fútbol mexicano le tiene una deuda gigantesca a varias de estas figuras, donde tal vez tuvieron buenos momentos, tal vez tuvieron buenas participaciones a nivel individual, pero que cuando tú te pones a pensar a nivel colectivo, que no le dieron realmente nada distinto a la selección, pues bueno, ahí se empieza a tambalear un poco ese discurso. A diferencia de lo que sí, desde luego, parece que sí logró con creces un tipo como Cuauhtémoc Blanco, al que también, además de que se le privó esa oportunidad de jugar en Alemania, recordemos aquella lesión que le aplicó el jugador de Trinidad y Tobago, que desde luego también le afectó muchísimo en su momento y que es probablemente lo que muchos piensan que pudo haber truncado, digamos, esa posible, esa posible explosión que pudo haber tenido en el fútbol europeo. Entonces, sí, desde luego también no es razón para decir o decir que vive del hubiera o lo que hubiera pasado, pero sí tener en cuenta que pues tenía una gran calidad, que tal vez no se pudo explotar al máximo ese talento, no pudo llegar a ese máximo tal vez a otro nivel, pero sí, si nos centramos desde luego en lo hecho con la selección, que es el tema central de la discusión y de esta polémica, pues sí se pone fácilmente, sin problema, por encima de los dos que menciona y de varios otros. En tu punto de vista, Luis, ¿Cuauhtémoc es el mejor jugador en la historia de la selección? Sería una aseveración complicada, pero sin duda es un candidato a hacerlo. Ahora sí que no me he sentado a revisar digamos a otros posibles candidatos, pero sin problema puede serlo. O sea, porque a fin de cuentas creo que los que más han sido probablemente los mejores futbolistas mexicanos de la historia, pues sí, creo que casi siempre se quedan como que en ese escalón abajo al hablar de la selección. Que es lo que de Sí. hecho muchos creen, y bueno, eso ya será tema de otro momento, Ujú. y cuando llegue, que ahorita es muy temprano para decirlo, qué es lo que le puede pasar a Santi Jiménez, que de momento en selección no ha respondido. Sí, que igual apenas va Apenas empezando, inicia, o apenas sea, inicia, pero... afortunadamente para él que todavía tiene camino que recorrer, pero sí, es digamos una asignatura para varios de los futbolistas que tal vez a nivel de clubes pues consiguieron, ¿no? Cosas buenas, consiguieron destacar y colocarse como esos referentes, pero al momento de ser, digamos, jugar ese mismo papel en la selección, sí que les faltó, ¿no? Dar ese paso adelante, ese golpe de autoridad pues es un asterisco así dentro de sus carreras. Y sí, de hecho,
Fíjate algo que te iba a comentar y que en mi opinión fue... Es como... No llega a la declaración de Memo Schutz que comentamos la semana pasada, pero está cerquita. Bueno, no cerquita, pero sí es una declaración que va por el mismo camino. Es que en la semana, en Picante, discutían sobre esta polémica. Y David Faitelson, que ya saben, gran amigo de Cuauhtémoc Blanco, Claro, claro. comentaba que para él Cuauhtémoc Blanco ni de chistes de los mejores de la selección. Y de hecho considera que Guillermo Ochoa y Rafa Márquez son mucho mejores que Cuauhtémoc Blanco en selección, pero por muchísimo. Entonces yo aquí te pregunto, Luis, esto también genera algo de polémica. Para ti, Márquez y Ochoa en selección, hablando en selección, Uy. ¿son mejores que Blanco? Ok, creo que hay que ir sobre cada uno de los casos. Yo creo que lo de 8 a nivel individual es muy bueno, o sea, bueno, hablando específicamente, y eso sí quiero recalcarlo, hablando específicamente de la Copa del Mundo, o sea, creo que es muy bueno lo que ha hecho 8 a nivel individual, Ujú. pero sí siento que a nivel colectivo, desafortunadamente eso pues no ha servido de nada, o sea, no llevó a un lugar distinto a la selección y pues eso, sus logros para mi parecer se quedan en ese nivel, o sea, nada más sobre él. No, pero hablando de, o sea, de él, Sí. no de nivel colectivo, individual. Es que siento que sí, no se puede Ujú. separar un tema del otro. ¿No? ¿Crees que no? Sí, o sea, porque una cosa es que lo haga bien, o sea, que destaque. Porque ahí te Sí, voy a poner un perfecto. ejemplo. Jorge Campos no logró nada con selección. También es un tema, ¿no? Interesante, ¿no? Y que también podría entrar a discusión. El tema para mí es que siento que a pesar de que Ochoa lo ha hecho bien en Copas del Mundo con la selección, pues sí, la aportación, digamos, a lo que realmente puede hacer México, o sea, lo que hizo México de diferente, no existió. Entonces, Pero en lo para mí no. individual de Ochoa creo que sí ha hecho algo Claro, diferente. claro, No, muy hombre, bueno, muy o sea, bueno, sí. Ochoa, a mucha gente se le olvida, pero fue el segundo mejor portero en Rusia Sí, claro, 2018. O claro. sea, que otro portero mexicano ha logrado eso. Sí, exactamente, sí, por eso, bueno, insistir, a nivel individual lo de Ujú, Ochoa en la Copa del Mundo es excelente y sin problema podría ser el mejor portero ujú. mexicano en la Copa del Mundo, o sea, sin problema ya podríamos hablar de eso. Pero fuera de la Copa del Mundo y fuera del avance colectivo, o sea, no nada más individual, no ha sido tan importante a mi parecer lo de Ochoa. Y lo de Márquez, mm, lo pondré un escalón arriba, no ¿De llegando, Ochoa? sí, Mm, por un tema un poco más colectivo. Él sí estuvo, por ejemplo, en la Confederaciones, fue ujú. parte, bueno, ahorita que estamos hablando de eso, fue parte de ese equipo, también ya fue de los que apareció y de que también consiguió ese gran logro. Sí Y nada siento, más sí, como comentario, creo que de hecho también Márquez fue de los pocos que llegó a la final en la Copa América. sí, sí, Creo que sí, también, ¿verdad? sí, también habría sido parte y no trataría de meter tanto el discurso de su longevidad, ¿no? Hablando en selección, porque siento que hasta cierto punto su quinto mundial ya no era necesario, pero, pero bueno, creo que se comportó a la altura. O sea, yo por esa parte lo pondré ahí, y pues la verdad también es un tema de gustos, o sea, yo no es secreto, no quiero que sea secreto que yo admiro mucho a Rafa Márquez, o sea, sí. Ujú. Tal vez incluso por eso es que luego podría colocarlo un poco por encima de Ochoa, pero bueno, hablar de esta discusión, ¿no? De decir que ellos son mucho mejores que Cuauhtémoc Blanco, sí siento que no tanto, No. no tanto. Y es que aparte, vamos a decir las cosas como son, y eso es algo que solamente a pocos periodistas les he escuchado decir, como que les tiembla la mano a veces el hecho de criticar, como decíamos el caso ahorita de Lozano, a Márquez pasa lo mismo que les da como, hay jugadores que no se meten con ellos, Sí, pero vamos a decir las cosas como son. Rafa Márquez, o sea, a nivel de clubes nadie va, o sea, claro, sería uno tonto si criticara a Rafa Márquez y dijera que fue malo en sus clubes, no, o sea, alguien que ganó Champions y fue parte del mejor Barça de la historia como lo fue el de Guardiola, creo que pues no conocerías mucho de fútbol si lo criticas. Pero hablando en selección, solamente en selección, hay que decir que Márquez también fue conocido por hacerse expulsar sí, en muchos momentos importantes. De también le hecho, faltó. hay que decir las cosas como son. Sí cometió penal en aquella famosa falta a Robben cuando fue en Brasil 2014 y México estaba a punto de clasificar. Él cometió el penal ante Robben. Vamos a decir las cosas como son. O sea, entonces Rafa igual en momentos importantes, él
lamentablemente, ya sea por mala fortuna o mala suerte, pero se hacía expulsar. Entonces, o amarilla o penal o etcétera, etcétera, etcétera. Así que más allá del gran líder que fue y el gran futbolista que fue, que eso es indiscutible, creo que Rafa también para mí quedó a deber en momentos importantes con la selección. Sí, sí, digamos que en este caso siento que el principal mérito de un tipo como Rafa Márquez fue desde luego ese liderazgo que fue capaz de exhibir dentro de la selección, dentro del grupo, Ujú. y que eso por ejemplo, eso sí me parece que no existe actualmente, o sea, no existe un No, tipo no, nadie. que sea capaz de llevar, digamos, al equipo tal cual, pero sí, efectivamente, como lo dices, también hubo casos muy puntuales en donde sí se requería, ¿no? Digamos que eso también lo dejara reflejado en la cancha y sí, como lo dices también, pues esa parte fue la que no terminaría por colocarlo dentro de los mejores, ¿no? Tal vez dentro de lo que logró hacer con la selección, ¿no? No es nada más ese caso, desde luego. También recordamos que su histórica expulsión, ¿no? En aquel partido que se pierde con Estados Unidos, Ujú. 2002, también es una de las cosas que, por ejemplo, más se le reprochan, Critica, ¿no? ¿no? Sí. Ujú. Y por ese lado, pues podría ser que bueno, hablando bueno, ahorita de lo que estamos platicando, pues podría quedarse, por ejemplo, de un tipo como Cuauhtémoc Blanco. Exactamente, o sea, de que Rafa Márquez y Ochoa sean de los mejores en la selección, no tengo, o sea, discusión, pero afirmar que son mejores que Cuauhtémoc me parece O que mucho no. mejores. Mucho mejores me parece que no. Porque Cuauhtémoc, él sí era a lo mejor no tenía el liderazgo de Márquez, pero sí metía ánimos que ahorita ningún futbolista mete. O sea, en momentos difíciles, a lo mejor no se ganaba el partido, pero sí se veía algo diferente en México. Que de momento tampoco eso se ha encontrado, ¿eh? O sea, no ha Claro. llegado un tipo que te meta lo que hay que meter. Entonces, eso también me parece es muy, muy importante. Porque incluso vamos a decir las cosas como son. Muchos jugadores han logrado cosas bien importantes con selección mexicana, pero a nivel de clubes la verdad han quedado de deber, pero bastante. Un caso, por ejemplo, el de Giovanni Dos Santos. Giovanni, Mundial Sub-17, después ganó la medalla de oro Claro. siendo importante, o sea, él en selección hizo cosas muy buenas, pero después en nivel de clubes en su carrera ya es cuando él se le critica. Pero Claro. hablando solamente de la selección mexicana, me parece que Cuauhtémoc Blanco yo sí lo pondría por encima de alguien como Ochoa y como Rafa Márquez. Que estos dos son de los mejores de la historia de México, sí, pero mejores que Blanco, ahí sí es donde yo honestamente no estoy de acuerdo. Sí, y sobre todo pues tal vez deja entrever desde luego que pues una opinión como esta pues, también hay que tomar muy en cuenta de quién ¿De quién viene viene, no? y tal como lo señalaste pues sabemos esa relación ya prácticamente indisoluble que existe al momento de pensar en Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson. Entonces sí, hasta cierto punto es razonable que pues él no pueda no estar de acuerdo con el tema de colocarse dentro de los mejores. Entonces también en este momento también considerar de dónde está viniendo esta aseveración. Y Luis, nada más para finalizar en esta ocasión, con el tema de Cuauhtémoc Blanco, entonces, en tu punto de vista, si hablamos de selección únicamente en selección, ¿sí pondrías a Cuauhtémoc en un once histórico? Yo creo que sí, ¿Sí? porque es alguien que en este caso cumple con dos cosas, o sea, con ese, digamos, con el tiempo, o sea, fue un tiempo considerable el que estuvo dentro de la línea de la selección y lo que hizo dentro de ese tiempo, porque ya lo mencionabas, hay varios otros casos que tienen uno o tienen otro, pero normalmente no juntan las dos cosas, que estuvieron mucho tiempo pero no consiguieron nada importante, o tal vez consiguieron algo importante pero ya no se mantuvieron mucho más dentro de la selección, tal vez su nivel, su momento ya no les dio para más. Y en este caso creo que Cuauhtémoc reúne ambas cosas. Entonces eso hay que darle su mérito y hay que darle su valor. O sea, sin problema podría estar en un once histórico de la selección. Porque también a Cuauhtémoc lo que se le critica mucho y creo que no se le valora en ese sentido a nivel de clubes es por lo que no pudo lograr, lamentablemente. Porque en México yo creo que entra también en un once histórico de mejores futbolistas en la Liga Mexicana, pero después se esperaba que él diera el salto a Europa y es donde quedó de ver. Sí. Entonces, yo creo que también eso le jugó en contra porque si tú, o sea, si alguien que no conoce muy bien la historia de México en general y ve que Chicharito llegó al Manchester United y es el único mexicano en ganar la Premier, después va a decir, ¿cómo pones a un tipo que es nada más jugó en el América, no? O sea, y yo lo entiendo, o sea,
entendería que alguien dijera eso, pero ya después si ves lo hecho en selección, pues ya la opinión cambia bastante, ¿no? Sí, a fin de cuentas, creo que al momento de analizar cosas como esta, o sea, de tratar temas como estos, sí, desde luego la trayectoria, los logros son importantes, pero pues no te puedes quedar nada más a ese nivel superficial, o sea, creo que sí tienes que tratar de ver, o sea, de analizar otros temas pues más a fondo, tratar de ver la clase de de jugadores de las que estás hablando, y pues ahí sí te puedes dar cuenta que a lo mejor no consiguió tantas cosas, pero como futbolista creo que era más integral, o sea, tenía más cualidades, y pues desde luego no es tanto vivir de, como te lo digo, vivir del hubiera, de qué hubiera pasado, de si no se hubiera lesionado, de si hubiera hecho algo distinto en Europa. No se trata tanto de vivir de eso, sino de lo que sí podía hacer dentro de la cancha. Y pues ahí puedes encontrar que pues ahora sí que algunos tienen más suerte, tal vez, algunos tienen más oportunidades, algunos un momento le dio para más, digamos, ese instante en el que alcanzaron la gloria, pero pues bueno, así que cada historia es diferente. Y fíjate, Luis, ahorita hablando de tema selección mexicana, hay una lista, una información que justamente estaba viendo el día de ayer y me esperé a platicarla ni siquiera fuera de cámara para que pudiéramos platicarlo el día de hoy. Y es que, de acuerdo a la información que sacan algunas páginas, estos son los países latinos que más jugadores tienen en Europa. Porque a veces nos comparamos mucho y creo que es utópico, honestamente, compararse cuando dicen, no, pero es que Brasil tiene 200 jugadores y Argentina tiene 100 jugadores en Europa. Ok, pero hay que tomar en cuenta que ellos son campeones del mundo. México no lo es. Entonces creo que te tienes que comparar con países que estén en un nivel similar, en una posición similar, donde digas, ok, con esto sí nos podemos comparar y ver que en efecto estamos muy atrasados o muy adelantados. Entonces algo que sí me llamó la atención es esta lista donde salen los países que tienen más jugadores en Europa, obviamente de mayor a menor. Lo que sí me sorprende mucho en esta lista, más allá, ahorita vamos a hablar de México, ver que Brasil, Luis, tiene 239 jugadores en las 10 ligas más importantes de Europa, Luis. No, impresionante lo de los brasileños. Sí, sí, es digamos impresionante, pero a la vez no te impresionas, ¿no? Porque pues a fin de cuentas se trata de Brasil, ¿no? Sabemos la calidad de jugadores que producen, ¿no? Y también la facilidad que pues sabemos se encuentran para exportarlos. Exactamente, después le sigue Argentina con 88 jugadores, después le sigue Uruguay con 41 jugadores, que está empatado junto a Colombia, que también tiene 41 jugadores en Europa. Oye, también lo de los cafetaleros. Es muy bueno, ¿eh? Un mérito tremendo. Después le sigue Ecuador con 14 jugadores. Baja drásticamente el número. Y la selección mexicana de momento se encuentra nada más ni nada menos que en sexto lugar con 13 jugadores. Después le sigue Venezuela con 12 jugadores. Chile con 10. Paraguay con 8. Costa Rica con 6. Perú con 5. Honduras con 3. Y Panamá con 2. Luis, pues de acuerdo a esta información, México es el país número 6 con más jugadores en las 10 principales ligas de Europa. Recordemos, tenemos uno en la Premier, 3 en la Liga Española, 3 en la Serie A, 4 en la Eredivisie, que es la de Holanda, donde pues sí, ahí es donde más hay, Claro. y 2 en Bélgica. Luis, preguntarte acerca de esto. Honestamente, viéndolo, o sea, objetivamente hablando, me parece que México no está tan mal. Porque, ok, vamos a ver con quién lo comparamos. Claro. Creo que intentar compararse con Argentina y Brasil y Uruguay No. es ridículo. Es ridículo, sinceramente. O sea, cuando escucho a gente decir, no, pero es que estos países, oye, hombre, o sea, ya hemos explicado y creo que es una discusión de nunca terminar que el hecho de ser campeón del mundo te da otro caché ante el mundo realmente. Claro. Entonces, no te puedes comparar con alguien así. Hay que ver en qué liga estás. Y me parece que México no está tan mal. Porque si tú lo comparas, por ejemplo, lo que sí me sorprende es lo de Colombia. Eso Sí. está muy, muy cañón. Pero después ves que, por ejemplo, países como Ecuador, Chile, Paraguay, pues tienen prácticamente los mismos o menos jugadores que tú. Entonces, Luis, preguntarte, sí, de manera objetiva, ¿este número de México de 13 jugadores en Europa está bien o está mal? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, creo que
Creo que sí, desde luego hay que dividir las comparaciones. Hay unas que desde luego no tienen ni pies ni cabeza, como lo dices. A compararlo, por ejemplo, con Brasil, pues sí, no, estamos absolutamente locos. Em, Creo que sí, al momento de compararlo con estos otros equipos también sudamericanos, que digamos, pues pueden poseer más o menos la misma calidad, pueden competir más o menos al mismo nivel, ¿no? que la selección mexicana. Y es Pues una sí, comparación más justa, sí, ¿no? sí está mucho más justo y pues te encuentras, ¿no? Nos encontramos con que pues no está tan desbalanceado el Ajá. asunto, ¿no? O sea, al momento de ver estos otros países, como dices, ¿no? Ecuador, Chile, ¿no? Paraguay, la misma Costa Rica, ¿no? Incluso aparece por ahí también exportando unos cuantos. Pues dices, pues ves que, digamos, ese tema de la exportación hacia el continente europeo, pues sí está muy, sí está muy tendencioso hacia los grandes, o sea, tal Ujú. cual, hacia Brasil y Argentina, ¿no? Y en ese sentido, sí, bueno, creo yo, si cabe el comentario, México debería tal vez compararse y tratar de aspirar más o menos a lo que hace Colombia. Eso Exactamente, sí. estaría perfecto porque dices, Colombia, pues luego maneja un buen nivel, o sea, Me es una parece, buena selección, dentro de todo, también sí, un nivel similar al de sí, México. pero sí, también hay que asimilar, hay que afirmar que no se acerca, digamos, a lo que genera, a lo que ha conseguido los otros equipos, ¿no? Como Brasil y Argentina, y que en cambio sí pareciera que es, digamos, un nivel similar al de México, y sin embargo, sí maneja un número bastante elevado al momento de compararlo con lo que tiene en nuestro país. Entonces, si pudieras compararlo, o si pudieras ver, digamos, alguna aspiración a tratar de ver cómo se trabaja y cómo se maneja este tema de la exportación de talento, pues sí, habría que voltear a ver a Colombia, ¿no? 40 y tantos jugadores, ¿me dices? 41 Sí, jugadores. 41 jugadores. O sea, es un número bastante bueno, ¿no? Sí, bastante interesante y que pues sí dista de los mexicanos. De hecho, Colombia tiene igual de jugadores que un país también campeón del mundo como lo es Uruguay. Ujú. Entonces eso te habla de lo que han hecho bien allá en Colombia. Que sí, que México podría tener más jugadores. Claro, tan siquiera Claro. aquí hay algunos que otros que sí tú dices, oye, ¿sabes qué? Pues está bien y creo que sí podrían jugar perfectamente en esas ligas. Por ejemplo, aquí no aparece porque no es de las 10 mejores ligas de Europa, alguna liga como la griega, donde Ujú. ahí pues se Claro, sumaría está, Orbelín. está bien. Pero, pues así podría tener más jugadores en Europa. El chiste es, de nuevo, ya te metes en temas de que no quieren vender, o por ejemplo pasa el caso de Antuna, que Cruz Azul pretendía vender a un tipo como Uriel Antuna que con todo respeto no vale 9,5 millones de dólares. O sea, no los vale. O sea, lo que pretendía el equipo griego creo que era más que justo cuando les llegó a subir la oferta hasta 5. O sea, hombre, la verdad uno ve que conoce a Antuna y lo ve semana tras semana y dice, oye, pues, también Cruz Azul que no se pase en lanza, ¿no? Entonces, por ejemplo, ves cosas como ahorita el supuesto interés de equipos de la Serie A por Eric Lira y dices, oye, tiene calidad, o sea, tenemos a Alexis Vega, también tenemos a tipos como el propio Luis Chávez que sí, podrían estar jugando en Europa, pero, o sea, repito, dentro de lo que cabe no está tan mal México. O sea, a veces creo que sí es importante compararte con países similares al tuyo, porque te digo, cuando luego escucho comparaciones como las de, no, es que Brasil tiene 230, pues sí, pero, Pero Brasil es pero es Brasil, Brasil, sí. ¿no? O sea, no puedes llegar o no puedes aspirar a tan alto cuando tú apenas estás ahí la llevas, o sea, creo que son comparaciones que no tienen Sí. ni pies ni cabeza, como bien lo dijiste, Luis. Sí, exactamente, ¿no? Y sí, esto, o sea, al momento de hacer este ejercicio, pues te das cuenta que con digamos, el resto de equipos que se manejan dentro de tu misma liga, más o menos, pues dices, ok, pues no está tan mal, o sea, no, digamos, podrías calificar que el trabajo no es terrible, ¿no? Ujú. Podrías calificarlo de regular, pero pues tienes también un ejemplo muy realista de que podrías hacerlo mucho mejor. Como Colombia. Claro, claro, o sea, el caso de Colombia creo que sí hay que considerarlo y sí hay que darle, pues, sí hay que ponerle mucha atención, ¿no? Y pues desde luego tratar de ver qué se está haciendo en Colombia que como para conseguir esta clase de números. Ahora también es importante señalar que pues, no necesariamente por tener más vas a ser muchísimo mejor, ¿no? También hay que Ujú. tratar de ver
Colombia no fue al mundial, por Sí, ejemplo, ¿no? sí, exactamente. Entonces, no es nada más exportar con todo respeto a lo menso, ¿no? O sea, no, o llevarlos a las superligas, mejores ligas, pero solamente a pelear descenso, por ejemplo. O sea, ok, hay que, digamos, encontrar ese equilibrio, ¿no? O sea, entre que tengas un buen número de futbolistas en Europa y que peleen cosas pues, interesantes, o sea, que se manejen a un buen nivel, porque quieras o no, o sea, este tema de pelear en las partes bajas, el tema de no destacar o no salir tanto al plano internacional, pues no está mal, pero pues, a fin de cuentas no permite, a mi parecer, el completo desarrollo, la completa explotación del talento. Que creo que eso dentro de lo que cabe, Yoko, dentro de lo que cabe, hay que aclararlo. México me parece no lo ha hecho tan mal, sí lo ha hecho mal, pero no tan mal, como algunas personas piensan, porque por ejemplo, si te pones a revisar, tan siquiera en esta temporada, México podría tener a varios campeones en sus ligas. Por ejemplo, Orbelín está a punto de ser campeón en Grecia, Arteaga va a ser campeón probablemente en Bélgica, tenemos a 3 mexicanos por ser campeones, 4 mexicanos por ser campeones en Holanda, como es el caso de Sánchez y Edson en Ajax, Santi que probablemente sea el que vaya a ser campeón, tenemos a Gutiérrez también ahí metido, tenemos a alguien como Lozano que puede ser campeón en Italia, o sea, creo que en eso no lo he hecho tan mal porque los envía equipos que al menos dentro de sus ligas, a lo mejor no al nivel de la élite europea como nos gustaría, pero al nivel de sus ligas sí son protagonistas. Y creo que es ahí donde hay que darle en el clavo, ¿no? Exactamente, donde digamos ya tienes una buena base, porque sí me parece que es bueno, por ejemplo, pelear por un campeonato en Holanda bueno, en este caso desafortunado, ¿no? Caso de, por ejemplo, de Johan Vázquez, donde creo que a nivel individual lo ha hecho bien, pero pues está por sumar su segundo descenso en su segunda temporada. Entonces, sí es una pelea muy distinta y que a la larga, pues por ejemplo, los que están en Holanda peleando cosas importantes a nivel local, pues sí siento que van a tener mejor exposición y mejores oportunidades que, pues, por ejemplo, pelear el descenso en una muy buena liga, pero que de a poco te va restando ese pequeño Montes, valor, ¿no? César Montes también es otro caso que pues también muy buena liga, pero la verdad es que el equipo en este caso sí siento que le resta a lo que puede conseguir. Y sí, y fíjate nada más como para terminar sobre este tema, como dices, o sea, no te sirve de mucho exportar, pero nada más que estén como en el nivel de descenso. Y es lo que creo que México, dentro de todo, no lo ha hecho tan mal. Ahora bien, también me parece que este número podría ser mejor y hablo desde un desconocimiento, ¿ok? Porque después no vaya a ver esto a algún ecuatoriano y me comente, oye, es que tú desconoces. Sí, sí desconozco mucho de lo que pasa en el fútbol ecuatoriano. Pero hablo desde aquí. Creo que México sí podría estar delante de un país como Ecuador. El problema también es que tenemos los tan famosos equipos regios en México. ¿Ok? Porque, por ejemplo, te aseguro, hay tipos que han regresado que sí podrían estar perfectamente en Europa. Y no siendo tan banca como Diego Lainez, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, te pongo, me parece que alguien que todavía tendría chances de poder hacer algo importante e interesante en Europa, de nunca haber regresado, Carlos Salcedo. Sí. Parece que él en su momento podría haber hecho algo más en Europa y también tenemos el caso de un tipo que tenía todo para irse a Turquía, pero un tal Xolos lo vendió al Monterrey, como el caso de Guzmán, ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta eso. Sí, sí, desafortunadamente también hay actuales dentro de nuestro propio fútbol que como lo dices, pues de pronto sí también le cierran esas puertas, cierran esas posibilidades de tener más futbolistas en el fútbol europeo, que probablemente, no sabemos, pero podrían posicionarse también mejor, o sea, y pues sí, efectivamente, ya habíamos platicado, ¿no? En algún momento de qué tan dañino podía ser, digamos, el actual de los equipos regios, porque pues efectivamente, ¿no? El futbolista, digamos, que ya recibió la atención, que ya de alguna forma se puede percibir como esa estrella, ¿no? Esa promesa del fútbol mexicano, ¿no? Camino a ser la gran estrella, y ve que el club europeo no le quiere pagar, no sé, los 15 millones, por ejemplo, que pide su equipo, y ves que un Tigres o Monterrey sí se los paga, pues bueno, además de que no se va a Europa, pues también digamos, le das una razón a ese futbolista de crearse una estrella. Entonces ahí nos encontramos con que sí digamos que para su desarrollo a nivel institución y a nivel deportivo, pues sí es bueno que manejen esa clase de cifras, ¿no? Que tengan ese poder económico,
pero también sí le ha causado cierto daño a lo que es la exportación del talento nacional. Exactamente, y nada más como para cerrar el tema, algo que decía mucho su anterior director deportivo de Monterrey, Davino, ¿verdad? Era Tulio Tulio Davino, Davino. sí. Él decía, pero es que la gente se queja y se queja y se queja, pero César Montes ya se fue. Sí, pero estuvimos platicando de que César Montes se iba desde hace 3 años, o sea, No, sí, lleva 3, 4 años 3, 4 yéndose. años yéndose, o sea, todo lo que costó para que se fuera y alguien formado, que ni siquiera les costó. Ahora imagínate, te pongo un ejemplo. Está teniendo un temporadón y eso no se discute, Víctor Guzmán, Sí, el de Monterrey. sí, el defensa. Sí, Honestamente, claro. ¿crees que si viene un equipo y le ofrece 5, Monterrey lo va a dejar ir? Claro que no. Claro que no. O sea, yo creo que ya Víctor Guzmán probablemente sea un gran defensa, que ya lo es, pero me parece que ya se quedó a nivel local. Ya yo lo veo muy difícil que lo exporten a Europa estos equipos, ¿no? Entonces, nada más para cerrar, creo que hay que fijarnos en lo que están haciendo bien los otros países y no ponerte metas que son inalcanzables. Porque, por ejemplo, mira, revisando, en Brasil tiene 33 jugadores en la Premier, 23 en la Liga, 22 en la Serie A y 109 en la portuguesa. Eso México ni de chiste, ni siquiera de aquí a que te gusta 30 años lo va a conseguir. Entonces, no idealices tanto. O sea, como el meme ese de te estás volviendo un buen soñador, Max. También te estás volviendo un buen soñador, Sí, México. no. Ahorita es utópico, o sea, es utópico que México pueda conseguir algo así. Ni siquiera tampoco algo que dices, bueno, pero los 88 de Argentina tampoco. México no los va a poder conseguir, pero sí podría a lo mejor los 41 de Colombia. Eso es un poquito más creíble que dices, oye, tal vez apuntándole hacia arriba, México los pueda conseguir. Sí, exactamente. Se trataría principalmente de ubicarte, o sea, de saber exactamente en dónde estás y desde luego tomando como referencia a esos otros equipos y plantearte una meta pues razonable, una meta que dices sí soy capaz de alcanzarlo, ¿no? Y pues en este caso sí, desde luego sería un número similar a lo que maneja en este momento el país de Colombia, ¿no? Porque sí, o sea, tratar de irte ya con los cientos y cientos de futbolistas que tiene Brasil en el fútbol europeo, pues la cosa eh, sí, como lo dijiste, ¿no? Muy, muy de soñadores. Exactamente. Nada más, Luis, para finalizar este Cuando, tema ya. En tu punto de vista, ¿cuál sería un número realista que México actualmente podría llegar a conseguir en Europa? yo creo que estaría entre los 20 y los 30 futbolistas. Mm. Entonces, creo que sin problema podría tenerlos. Pero Y también que no se pasen de lanzar los equipos, ¿no? sí, pero pues para esto todos tienen que poner de su parte. O sea, tanto los futbolistas aprovechando esas oportunidades, tanto los clubes no poniendo tantas barreras al momento de tratar digamos, de ganar dinero Ujú. con los futbolistas. Pues sí, o sea, a fin de cuentas creo que es un esfuerzo de todos. Donde uno no corresponde, donde uno no aporte, pues cada vez más y más oportunidades se ven truncadas. Exactamente. Y como dices, ¿no? También que el futbolista ponga de su parte, porque luego hay jugadores que ya se sienten que tocan las nubes y es como de, oye, calmation, Ujú. calmation. Todavía no. Probablemente en algún momento, pero todavía no. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Valga la redundancia, lo de Santi Jiménez. O sea, Santi Jiménez se fue y mucha gente, no, que no se vaya porque para qué se va a ir ahorita que está en buen momento en Cruz Azul. O sea, ahorita ya lleva 18 goles. Y eso que Ujú. llegó casi a la mitad de temporada. Entonces, creo que hay que evaluar un poquito más Claro. esas cosas y también em, enviar a los futbolistas donde sí los valoran y donde probablemente tengan una oportunidad. Porque también, o sea, creo que enviar a un futbolista mexicano a un equipo o a una liga de élite de inicio ya está muy complicado, ¿no? O sea, sí ha funcionado en algunos casos, creo que el último que Pero recuerde fue Hernández, sí, ¿no? pero muy Pero contados. muy Muy contado, o contados. sea, por ejemplo, alguien como Jiménez, ¿no? Que acá se veía muy bueno, lo enviaron de inicio al Atlético de Madrid y Bueno, pues, no le fue bien. sí, O no. sea, creo que también ver en qué clase de equipos pueden destacar, por ejemplo, ahorita vemos que en la Eredivisie los mexicanos lo hacen muy bien. Claro. En la portuguesa, de hecho, ahorita no hay ningún futbolista mexicano en la portuguesa que podría haber, porque también es una liga donde históricamente el mexicano ha salido campeón, ha llegado a instancias importantes con sus equipos. Entonces me sorprende, por ejemplo, en ese rubro que no haya ningún mexicano en la portuguesa de momento. Ojalá esta situación cambie y yo también
estoy de acuerdo contigo de que fácilmente México me parece que podría tener de inicio 20 jugadores en Europa, pero sin problema, ¿eh? Ujú. El problema es, pues, estos que ya platicamos, ¿no? Exportación, que los mexicanos también no se pongan tanto sus moños y que realmente tengan la mentalidad y la calidad de ir hacia allá, porque ya vimos que alguien como JJ Macías tal vez tenía la mentalidad y todo lo que quieras, pero en cuestiones futbolísticas tal vez no atravesaba su mejor momento y por eso también lo hemos dicho mucho, tanto fuera como aquí en cámara, que también debes de saber en qué momento te puedes ir, porque es de momentos el fútbol. Si tú ahorita te vas, o estás siendo campeón de goleo, por poner un ejemplo, pero dices, no, mejor me espero de aquí a otros 6 meses, van a venir a volver a preguntar por mí, a lo mejor ya no estás en ese momento y ya esa oportunidad ya se te fue. Entonces hay que saber en dónde y cuándo irse. Y bueno, Luis, ahora sí, hablando de nuevo de nuestra liga local, de nuestra liga mexicana, vamos a hablar de algo que acaba de pasar ahorita y es que, Luis, los Pumas Boys tienen su primera victoria. Ya muchos dicen el turco El turco bet, bet, el Dios turco mío, bet ¿no? o la turconeta, pero no, ya Ya. tuvimos el Rafa Pointer y no sé qué. Ya, Sí, con ya calma, es- con calma. no, Aparte, con todo Eso respeto, de ponerle nombres de coches todo. todo ya quedó Sí, no. muy pasado de moda. Y aparte, Ya no hagan eso, por favor. aparte, Luis, hay que decir que Pumas cierra, me parece que con América. Creo que todavía no enfrentaba a Monterrey, si no mal recuerdo. Y no sé, pero el chiste es que ahorita vamos a revisar eso. Pero tenía un cierre de temporada, híjola, bien complicado. Pero bueno, ya Pumas al menos registra su primera victoria. Al mando del Buen rato, turco sí. Mohamed. Que bueno, ya si tienes al turco Mohamed y no levantas, ya no vas a levantar, ni aunque venga Pep Guardiola. Entonces, Luis, ¿qué Claro, tan claro. bueno es esta victoria de Pumas al mando del turco? ¿Lograrán al menos colarse al repechaje? Mm, interesante. Siempre es bueno empezar con el pie derecho. O sea, cualquier proyecto que tú eches a andar, siempre vas a agradecer comenzarlo bien, comenzarlo ganando. Y pues por ese lado, que bueno, o sea, creo que es una victoria que le ayuda en lo anímico al equipo universitario después de tanta decepción, ¿no? Después de tanta incertidumbre acerca de lo que podía pasar con el equipo. Entonces, por ese lado está muy bien empezar con esta victoria, que pues también es un buen resultado. O sea, te da a entender que pues fue un buen partido para los universitarios, no tanto de producto de la suerte, producto de circunstancias a modo, Ujú. pues también es algo muy bueno. Y pues por esa parte creo que está perfecto que se arranque de esta manera. Pero sí, como lo comentas, hay que también tener en cuenta lo que todavía podrías tener acerca del cierre del torneo, donde aquí ya lo estoy viendo y sí está. Sí, está para pensar Yo ya creo- en el siguiente, ¿no? Yo creo que es el peor cierre de Sí. torneo posible para un equipo este. Sí, sí, exactamente. Pensándolo nada más. 3 fechas, le falta Toluca, le falta América y le falta Monterrey. Así Todos, que. todos en todos en la parte alta de la tabla. O sea, si no me equivoco, Ujú. de hecho, seguro son los primeros 3 lugares. Y de hecho, Pumas solamente va a ser local ante Toluca. Sí. Y entonces. Le toca visitar al América y a Monterrey, así que. No, es un cierre yo complicadísimo. creo, ¿no? yo creo que Pumas ya no Sí, se como- mete a la. Sí, como te digo, no, es un A la cierre para liguilla. ya pensar en el siguiente torneo. Sí. Honestamente, ¿qué tan posible ves que le gane a estos tres? A los 3 realmente no, o sea, ¿No? digamos que consiguiera esos 9 puntos, realmente no, yo no lo veo. O sea, para ti, Pumas ya está frito. Yo creo que podría ganar alguno, ¿no? Por ahí. A Un Toluca, partido. tal vez el más ganable. Ajá, podría ser como que por ahí un partido, un empate por ahí que le pudiera sacar, no sé, a América o a Monterrey, pero no, yo veo muy complicado que logre, digamos, conseguir los puntos suficientes como para alcanzar por lo menos el repechaje. O sea, también teniendo en cuenta que pues hay otros equipos que van a tener un cierre, digamos, menos pesado y que también se encuentran en la liguilla. Bueno, en esa pelea por el repechaje. Mira, por ejemplo, ahorita de momento, Pumas se coloca en la posición número 13 con 14 puntos, ¿ok? Y le falta para más o menos alcanzar el repechaje. Sí es posible, sí es lograble, Posible. pero por lo menos yo creo que ya para irlo asegurando necesitaría unos 6 puntos. Porque yo te aseguro que San Luis, que de hecho creo que es el que ahorita le gana, Sí, exactamente. San Luis, Santos y Puebla, por lo que han hecho, creo que sí ellos también la van a estar peleando.
Así Claro. que yo no veo a Pumas tampoco tan cómodo como para decir, oye, Sí, no. gana un partido y ya seguro, ¿no? La verdad está difícil. Sí, no, la verdad, es una pelea de por lo menos, como lo dije, 7 puntos y pues tratar desde luego a ver qué es lo que hacen los demás, pero solo por decir que desde luego el ímpetu, no, la algarabía de que ya está trabajando el Turco Mohamed, es que por eso tal vez Pumas podría seguir pensando en rescatar lo más que se pueda de este torneo, pero pues, realmente yo diría que se trate de cerrar con la mayor dignidad posible y pues en realidad ya pensar y trabajar en en la siguiente campaña, donde sí tal vez ya pudieras hablar de ver realmente un trabajo pues, reflejado y que te dé resultados, porque Sí. en este momento yo creo que Pumas no tendría caso todavía pensar digamos, alcanzar algo diferente, algo bueno en este torneo. O sea, en tu punto de vista, hablando de manera realista, un porcentaje, una probabilidad. ¿Tú qué tanto le darías a Pumas de pasar? Yo diría que entre un 30 y 40. Ujú. Un 30 y Más no. 40. Sí, más no. Sobre todo por el cierre. Ujú. O sea, porque le tocan equipos muy complicados. O sea, y por más que ya esté Mohamed en el banquillo y que tal Le vez te tocan. pueda proponer algo distinto, o sea, te vas a enfrentar a los tres primeros lugares. Entonces, o sea, desde ya tienes las de perder. Entonces, el cierre es complicadísimo para los universitarios, o sea, insistir, no por eso ya te vas a parar en la cancha dispuesto a perder, pero sí, insistir, creo que lo mejor para ellos ya simplemente cerrar con dignidad esto, o sea, cerrar con la cabeza en alto, aunque no sean las victorias, no sean los puntos que necesites, pero ya realmente pensar en el siguiente torneo. Sí, es que se va contra los tres primeros. Sí. Ahora sí que de nuevo regresa esa frase del meme, ¿no? Te estás volviendo un gran soñador, Sí. Pumas, porque sí, está complicado, la verdad, el que Pumas pueda avanzar a esta instancia del repechaje. O sea, ya hasta el repechaje se le complica a Pumas, ¿eh? Ujú. Y creo que de no pasar ahorita ya serían que 2 torneos seguidos. Sí, me parece Por lo que sí. menos que recuerde que Pumas no alcanza digamos, el acceso a este repechaje. Y Luis, por ejemplo, fíjate, algo que me sorprende bastante es ver que nadie se esperaba, pero de momento Querétaro está en la posición número 9. Ujú. Algo que parecía impensable hace algunas jornadas. Ahorita Claro. Querétaro puede estar en una liguilla, al menos en el repechaje de momento. ¿Crees que Querétaro lo consiga? Puede que sí. O sea, Ujú. ya de alguna forma ha conseguido pues llegar a escalar hasta esa posición. De hecho, pues ya también se deshizo de esa terrible racha que tenía de 3 años sin ganar de visitante, ¿no? O sea, qué vergüenza Que para... Xolos Sí, fue el que se la sí, otorgó, pero bueno. qué vergüenza, o sea, sí, qué gacho. Pero pues bueno, o sea, la lucha de Querétaro como sea ya... Ahí está, puede que consiga digamos esa oportunidad de quedar dentro de los primeros 12, pero lo que sí, recordar el tema de la tabla porcentual, recordamos que si queda en último, pues no se le daría esa oportunidad de disputar la fase final, entonces es una doble lucha, digamos, ¿no? La de tanto clasificar como la de salir del último para poder disputarla, entonces una pelea interesante la que traen ahí los gallos. Y fíjate que, por ejemplo, también Querétaro va a tener un cierre difícil, ¿eh? Tigres, Santos y Pachuca. Aunque bueno, Tigres perdió con el Aunque la Mazatlán, que eso verdad, es algo también que hay que aunque la verdad comentar, creo que ¿no? los tres, o sea, sí son buenos, o sea, figuran dentro Pero de los ganables. mejores, pero como que todos vienen un poquito a la baja. Y de hecho, hablando de eso, Luis, Tigres pierde contra el Mazatlán. Sí, ¿no? El rompequinielas. El rompequinieras Mazatlán, que está en el último lugar. Y hay que recordar, Mazatlán le ha ganado a 2 equipos, que es Cruz Azul Ujú. y Tigres, Y y a empatado uno. Tigres. Entonces, o sea, Mazatlán le ha ganado a 2 equipos solamente, pero es raro Mazatlán, a los que debía de ganarles no les gana, y a los que probablemente nadie pensaba que les podía Claro. ganar, les gana. Ujú. Luis, ¿Qué tal? tanto es así que ya de momento Tigres ya despidió a su técnico. Ujú. Ya le dijo, bye bye, ¿sabes qué? Te me vas porque sinceramente con la plantilla que tiene Tigres, perder contra alguien como Mazatlán, aunque Diego Coca se te haya ido a mitad de temporada, es ridículo. La verdad, humillante para Tigres. Sí, eso es Y en una casa, una muy En mala casa exhibición, perdió. sí, muy mal resultado para los universitarios, Mm. que creo que incluso más que el partido en sí siento que es una mala racha en la que se han metido los Tigres, pues, prácticamente
desde la salida de Coca. Creo que desafortunadamente el Chimo Ruiz pues no pudo continuar, digamos, con el barco de derecho. Y pues en este momento ya se le tambaleó tanto que pues sí, ya está prácticamente fuera, ¿no? Que muy, muy desafortunado porque pues desde luego es digamos, un intento de iniciar una carrera en primera división de un técnico mexicano que desafortunadamente ahorita pues no dio frutos. Y también difícil que se te dé otra oportunidad, porque si con un equipo fuerte y con dinero no pudiste, ya también se te ve difícil que con otros puedas. Pero, sinceramente, Luis, también perder con Mazatlán, híjole. Sí, esa es una carta que nunca quisieras presentar, ¿no? Y pues bueno, y ahora sí, veamos cómo es el torneo mexicano, que con esta victoria Mazatlán mantiene posibilidades de entrar al repechaje. Entonces, qué interesante, ¿no? Y Luis, revisando un poquito más acerca de la tabla, de la tabla, perdón, ya saben, a veces se lengua la traba. Vamos a revisar un poquito acerca de los primeros lugares. De momento tenemos a Monterrey, Toluca, América y León en las primeras posiciones. Luis, bien interesante lo de América y la verdad de Toluca. Honestamente me sorprende porque recordemos el equipo del América había tenido un muy mal inicio de torneo. Pero de a poco ha compuesto el camino. Tan es así que el día de ayer va y le gana a Monterrey. La verdad, muy buena victoria de América sobre el actual líder de la liga. Luis, preguntarte, en tu punto de vista, de estos 4, ¿tú ves al campeón de la liga o crees que vaya a ser vaya a haber alguna sorpresilla por ahí? Yo quisiera pensar que no, yo creo que sí, sobre todo digamos que en términos generales, yo creo que los primeros 3 son los que manejan más posibilidades. Lo de León también puede entrar, o sea, también podría entrar en la discusión. No tanto por lo hecho al inicio, sino por lo que ha hecho, lo que es esta segunda parte del torneo. Creo que es donde ya realmente ha encontrado su funcionamiento y ya le dio para meterse al cuarto lugar, ¿no? Entonces, digamos que por hablar del torneo en general, yo creo que son los primeros 3. O sea, teniendo en cuenta, desde luego, que sí, América presentó inconsistencias, pero los resultados de alguna forma pues, los mantenía. Y creo que ahorita ya ha alcanzado también el punto en el que puede jugar bien y también ganar. Entonces, América, eso por ejemplo, es lo que ahorita ya lo colocaría también dentro de la discusión de los 3 que te mencionaba. Guadalajara ahí viene pisando, en la 5ª posición, pero... Sí, continúa, pero sí lo siento todavía un escalón abajo. Sí, Chivas campeón yo creo que no va a ser este torneo. Pero lo han hecho bien, Claro, a pesar de que quieran correr a Paunovic, algunos chivermanos, la verdad lo han hecho bien. O sea, se han estado tranquilos, ¿no? O sea, yo creo que ha sentado unas buenas bases, o sea, creo que ha hecho un trabajo decente y sobre el cual se puede continuar trabajando. Exactamente. Luis, también tenemos ahí en 6º lugar a Pachuca, y eso me duele decirlo porque después del gran torneo que dieron, no descarto que Pachuca pueda hacer una gran liguilla, pero yo no lo veo de campeón de momento. La verdad es que se ha venido para abajo Tuzos, o sea, de los últimos 5 partidos lleva 2 ganados y 3 perdidos, así que muy mal cierre para Tuzos. De Tigres ni se diga, la verdad, también sí, Tigres. Otro que se cae. 4 partidos perdidos y solamente 1 ganado. Tenemos ahí a Cruz Azul, que parece que la manía del Tuca sí ha funcionado, O sea, 2 empates y 3 victorias. Sí o sí tenía que levantar Cruz Azul. O sea, que recordemos, Cruz Azul creo que llegó a ser casi último lugar. Sí. Entonces, la verdad, de Cruz Azul, de hecho, ya cuando dijeron hay que cambiar las cosas, fue cuando perdieron justamente contra Mazatlán, que es el último lugar. De ahí en fuera tenemos a Querétaro en 9º, Puebla en 10º, Santos, San Luis, que creo que estos equipos, con todo respeto, van a entrar a repechaje y no va a pasar mucho más con ellos. Las cosas como son. Entonces, yo creo que de estos 3 primeros, ahí está el campeón, pero tú, Luis, en tu punto de vista, o sea, mojándote ahorita, ¿quién dirías que puede ser el campeón del fútbol mexicano hasta el momento? Hasta el momento, podría ser el momento del Tan Ortiz, podría ser. O sea, si logra mantener, digamos, este equilibrio, te digo, entre jugar bien y sacar el resultado, porque, bueno, si no solo tienes uno de los dos, cualquier momento te pueden sorprender y te pueden echar. Yo creo que si mantiene ese equilibrio, podría ser, pues probablemente el equipo más consistente y recordar también lo que sabe hacer. Y sin duda sería el rival más incómodo, a mi parecer, al menos de este pequeño grupo, digamos, de la parte de arriba. ¿Más que Monterrey? Monterrey desde luego va a ser el candidato natural, o sea, por ser hasta el momento el equipo que
más puntos ha sumado, porque te habla también de que ha jugado muy muy bien. Sin embargo, sí encuentro, no sé, es un tema, te diré yo, más o menos estadístico, que he encontrado que cuando un equipo gana demasiado, también tiende a perder, digamos, a perder en el momento menos indicado. Ujú. Sí. Y siento que Monterrey podría caer en una de estas, en uno de esos pequeños baches dentro de la liguilla. Desde luego va a ser su tarea, Ujú. ¿no? Va a ser una de sus principales encomiendas no hacerlo, pero siempre queda como que digamos, esa sensación de que en cualquier momento el líder va a flaquear. Y el otro que también podría entrar en esa discusión, creo que es Toluca. Creo que ese es uno que está más o menos discreto, como que el que no se aprieta mucho, pero yo creo que hasta ahora Nacho Ambriz ya tiene los suficientes argumentos. Yo creo que ya ha aprendido también lo suficiente de cómo Ujú. manejar a este equipo en liguilla, teniendo en cuenta lo mal que le fue. O sea, siento que difícilmente se volvería a equivocar de A esa presentar manera. algo como lo de Sí. Pachuca, ¿no? Sí, entonces ahí discretito, pero Toluca también podría ser uno de los que vaya a pelear el título. ¿Crees que haya sorpresas en esta liguilla? Y si es así, No ¿quién creo. sería la sorpresa? Una sorpresa. Quizás lo único que creo que podría calificar como una sorpresa, quizás sería Cruz Azul. Ujú. Sí, digamos, con la renovación que te trae Ricardo Ferretti, que pues, puede gustar o no, pero pues, de una u otra manera ya le ha funcionado y ya los tiene incluso peleando por recibir el repechaje de local. Entonces, quizás es el único que podría en algún momento sorprender. Bueno, que creo que podría Yo creo que sorprender. también Chivas. Podría ser también, o sea, creo que el trabajo lo avala y también te da para pensar en ello. Sin embargo, sí siento que todavía le falta a Chivas, o sea, pensar tal vez en otro torneo. Y bueno, Luis, ahora sí ya para finalizar el último tema del día de hoy, y eso también me pareció muy curioso que si te das cuenta, una curiosidad que me pareció pues interesante, de los cuatro grandes del fútbol mexicano, y retomando un poquito lo que decías del Chima Ruiz, ninguno tiene un técnico mexicano. Ujú. ¿Qué está pasando con los técnicos mexicanos? De ninguno de los cuatro grandes lo tiene, ¿eh? Histórico porque eso no había pasado desde hace un montón de años. De momento, ninguno de los cuatro grandes. Aunque bueno, ya eso de los cuatro grandes ya es un título más que Sí, nada nada por más. puro papeleo, trámite que otra cosa, porque realmente ya no tiene para mí ninguna validez. Gracias a alguien que no voy a mencionar, pero que empieza con P y termina con Umas. Porque América, argentino. Pumas, argentino. Cruz Azul, brasileño. Que bueno, ya es más mexicano que brasileño, pero aún así es brasileño. Y pues el tema de Chivas, un serbio. O sea, incluso ya muy internacional, nuestra liga. Ujú. Pero también hay que decir, ningún técnico mexicano es o sea, técnico de equipos que por lo general se caracterizaban de al menos alguno de ellos tener a un técnico nacional en sus filas. Luis, ahora sí que interesante, ¿no? Ujú. Cada vez el técnico mexicano, ahora con lo del Chima Ruiz, pues le cuesta un poquito más. Sí, sí, exactamente. Sí, es un fenómeno que desafortunadamente encontramos, ¿no? Bastantes, pues con más frecuencia, ¿no? Que también de a poco los técnicos mexicanos, más que nada, no, digamos, no surgen nuevos, ¿no? Y creo que ese también es un tema del que se habla constantemente. Y pues, por ejemplo, también resaltar, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, Cruz Azul, por ejemplo, Pumas, pues vienen, ok, ahorita tienen un director extranjero, pero vienen de uno mexicano, ¿no? Con el que no le salieron las cosas. Sí, desde luego también es un tema no sé si falta de confianza, pero también falta de resultados. Entre decisiones, entre que no se cumplen los objetivos, pues sí pudiese ser que desafortunadamente el que salga volando o el que salga más afectado, pues es la figura del director técnico mexicano. Sí, la verdad es que hay que decir las cosas como son. Los técnicos mexicanos, al menos los nuevos, creo que ninguno ha dado de resultados, salvo tal vez el Jimmy Lozano. Creo que es el único que rescato, porque vamos a hacer un recuento. El Chima Ruiz no dio, Rafa Puente no dio, Leaño no dio. Entonces, o sea, ya los únicos técnicos nuevos que más o menos han dado resultados es el caso del Jimmy Lozano, porque ahorita también alguien que ya tenía éxito de fuera en una liga extravagante y todo lo que quieras, pero ya tenía éxito como Benjamín Mora,
En Atlas su puesto está como así, tambaleándose. Así que sí, complicado el panorama para los técnicos mexicanos, pero ojalá también no solamente se hable de que hay que se les tiene que apoyar porque son mexicanos, sino también qué resultados son los que tú le das a una institución. Y de momento los técnicos nacionales se han quedado muy por debajo de lo que honestamente se les exige y se les pide que hagan en los equipos de fútbol. Y bueno, ahora sí ya ha llegado el momento de despedirnos. Pásenla muy chido. Un saludo a las personas que nos ven ahí en los clips de Facebook para que aprendan y les compartamos un poquito más de este bello y bonito deporte. Pásenla chido, cuídense y nos estaremos viendo la próxima semana.